La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. Periodista, cuentista y novelista. En ese orden se consideraba Gabriel García Márquez el Nobel de la literatura colombiana. Alcanzó prestigio mientras escribía cuentos y novelas en las que intentaba crear un universo propio y dar salida a lo vivido en su infancia, que luego se cristalizaría en obras. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracata, Colombia. Sus padres fueron Gabriel y Lucía. La historia de amor de sus progenitores, unos años después se convertiría en una de sus inspiraciones literarias, y es que a la mamá del escritor, sus padres le prohibían su noviazgo porque no les parecía un buen hombre el papá del periodista. Menospreciaban su trabajo, era telegrafista y además hijo de madre soltera, había diferencias políticas y se le consideraba un mujeriego. Finalmente Lucía fue escondida, pero no contaban con que el enamorado viajaría hasta donde fuese para estar con ella. Contra esto no pudieron hacer nada los padres de Lucía, así que terminaron aceptando la relación. Al nacer Gabriel García Márquez estuvo con sus padres hasta la corta edad de 10 meses, porque los señores se mudaron a Barranquilla. Gabriel permaneció con los abuelitos, quienes lo criaron hasta la edad de 8 años. Cuando el abuelo muere y la abuela se queda ciega, él se va a vivir con sus padres. Inició sus estudios y al llegar a la secundaria publicó sus primeros poemas en la revista escolar Juventud. En ese mismo periodo ganó una beca para terminar sus estudios en Bogotá. Finaliza la secundaria y comienza a estudiar leyes en 1947. Lo que más le gustaba de su carrera era leer. Como saben, el derecho requiere de libros jurídicos y comenzó a consumir otros autores que lo inspirarían, como Franz Kafka y Jorge Luis Borges. Luego ocurriría una tragedia que se convertiría en la piedra angular para saltar a la literatura como periodista. Esto ocurrió el 9 de abril de 1948, a causa del magnicidio del líder popular Jorge Eliezer Gaitán. La universidad cerró definitivamente y su pensión fue incendiada. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero del Universal. En 1950 desiste de convertirse en abogado para centrarse en el periodismo y se traslada de nuevo a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo. Aunque García Márquez nunca terminó sus estudios superiores, algunas universidades como la Universidad de Columbia de Nueva York le han otorgado un doctorado honoris causa en letras. En 1961 se instaló en Nueva York, pero no iba solo. Se aventuró junto con Mercedes, una joven que había conocido en una ocasión y con la cual tuvieron a su primer hijo, a quien llamaron Rodrigo. En esa ciudad trabajó como corresponsal de prensa latina, pero muy pronto fue criticado por la CIA y disidentes cubanos que no compartían el contenido de sus reportajes. Decidió trasladarse a México siendo víctima del derecho a la libertad de expresión. Tuvo múltiples residencias como París, Cartagena, Bogotá, pero la mayor parte vivió en la Ciudad de México, en la calle La Palma 19, San Ángel, en donde escribió su novela 100 años de soledad, el libro que lo hizo llegar a la fama tras ser publicado en 1967. En tan solo una semana vendió 8,000 ejemplares y 500,000 de copias en 3 años. Traducido a más de 25 idiomas y ganador de 6 premios internacionales. En 1969, la novela ganó el Chianchiano Brescia en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero. En 1970 fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. 2 años después le fue concedido el premio Rómulo Gallegos y el premio Neustadt. Y en 1971, Mario Vargas Llosa publicó un libro acerca de su vida y obra titulado García Márquez, Historia de un deicidio. Para contradecir toda esta exhibición, García Márquez regresó simplemente a la escritura. Decidió escribir acerca de un dictador. Se trasladó con su familia a Barcelona, España. García Márquez, amigo de Fidel Castro y muy cercano de Bill Clinton,
Fue muy mal vista su amistad, incluso en 1995 se publicaron 2 volúmenes, Repertorio crítico sobre Gabriel García Márquez. En 1996, García Márquez publica Noticia de un secuestro, en donde refleja la violencia y secuestros que Colombia sigue encarando. Tal parece que algunos escritores se preocuparon por escribir acerca de Gabriel García Márquez, ya que en 1999 el estadounidense John Lee Anderson, al convivir varios meses con el escritor y su mujer en la casa en Bogotá, decidió escribir un libro muy revelador acerca de él. Y también en ese mismo año se le detectó cáncer linfático a García Márquez. Como consecuencia, tuvo que salir a aclarar que se había inventado un poema, donde se hacía del conocimiento al público que él ya había muerto, lo cual desmintió y seguido a esto publicó Vivir para contarla. En abril de 2014 fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en Ciudad de México, esto debido a una recaída producto del cáncer linfático. El cáncer había afectado un pulmón, ganglios e hígado. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que el escritor fue el colombiano que en toda la historia de su país, más lejos y más alto, ha llevado el nombre de la patria, decretando 3 días de duelo nacional por su muerte. Sus cenizas reposan en el claustro de la Merced de Cartagena, de Indias, a donde fueron trasladadas el 22 de mayo de 2016. Ya conocimos un poco de su vida personal, pero ahora recapitulemos su trascendencia laboral. En 1948 y 1949 se encontraba escribiendo en el Universal de Cartagena. De 1950 a 1952 escribió una columna para el Heraldo de Barranquilla, con el seudónimo Séptimos. Durante este tiempo se convirtió en un miembro activo del grupo informal de escritores y periodistas, conocidos como el Grupo de Barranquilla, donde trabajó y leyó a grandes escritores, lo que le sirvió como una herramienta para no perder contacto con la realidad. En el año 1954 regresó a Bogotá para trabajar en El Espectador como reportero y crítico de cine. En 1955 publicó en el mismo diario Relato de un náufrago, una serie de 14 crónicas sobre el naufragio del destructor A.R.C. Caldas, basándose en entrevistas con Luis Alejandro Velasco, joven marinero que sobrevivió al naufragio, publicación que causaría mucha controversia y por lo que fue enviado a París para ser corresponsal extranjero del periódico El Independiente, y este fue sustituido por el diario El Espectador. En 1960, año en que la Revolución Cubana tuvo triunfo, ahí Gabriel García Márquez trabajó en la prensa perteneciente al gobierno, llamada Prensa Latina. En 1974, García Márquez, junto con intelectuales y periodistas de izquierda, fundó Alternativa, que duró hasta 1980 y marcó un hito en la historia del periodismo de oposición en Colombia. Para el primer número, García Márquez escribió un artículo exclusivo sobre el bombardeo al Palacio de la Moneda durante el golpe de Estado en Chile en 1973, lo que garantizó que se agotara la edición. Luego sería el único que firmaría los artículos. En 1994, junto con su hermano Jaime García Márquez y Jaime Abello Banfi, Gabriel García Márquez creó la Fundación Nuevo Periodismo, Iberoamericano por sus siglas FNPI, que tiene como objetivo ayudar a jóvenes periodistas a aprender con maestros y estimular nuevas formas de hacer periodismo. La sede principal de la entidad está en Cartagena de Indias y García Márquez fue el presidente hasta su muerte. En su honor, la Fundación Gabo creó el premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que se otorga desde el año 2013 a lo mejor del periodismo iberoamericano. Su primer libro publicado fue en 1947, en el periódico La Tercera Resignación, y de ese año hasta 1952 se publicaron en este diario 15 cuentos en total. Su primera novela fue La hojarasca, publicado en 1955, de la que no recibió ni un solo centavo por regalías. Fue su obra favorita por considerarla la más sincera y espontánea. 100 años de soledad se publica en 1967. La novela hace una crónica de la familia Buendía en el pueblo de Macondo, que fue fundado por José Arcadio Buendía. Puede ser considerada una obra de realismo mágico.
El amor en tiempos de cólera se publicó por primera vez en 1985. Está basada en las historias de dos parejas. La historia de la joven pareja formada por Fermina Daza y Florentino Ariza está inspirada en la historia de amor de los padres de García Márquez. Sin embargo, como García Márquez explica en una entrevista, la única diferencia es que mis padres se casaron y tan pronto como se casaron ya no eran interesantes como figuras literarias. El amor de los ancianos se basa en una historia que leyó en un periódico sobre la muerte de dos estadounidenses de casi 80 años de edad, que se reunían todos los años en Acapulco. Estaban en un barco y un día fueron asesinados por un barquero con sus remos. García Márquez señala que a través de su muerte, esta historia de romance en secreto se hizo muy conocida. Pero, ¿qué sería lo que caracterizó tanto a Gabriel García Márquez? Si bien hay ciertos aspectos que casi siempre los lectores pueden esperar encontrar en las obras de García Márquez, como el humor, no hay un estilo claro y predeterminado de plantilla. En una entrevista con Marlise Simons, García Márquez señaló lo siguiente: En cada libro intento tomar un camino diferente. Uno no elige el estilo. Usted puede investigar y tratar de descubrir cuál es el mejor estilo para un tema, pero el estilo está determinado por el tema, por el ánimo del momento. Si usted intenta utilizar algo que no es conveniente, apenas no resultará. Entonces los críticos construyen teorías alrededor de esto y ven cosas que yo no había visto. Respondo solamente a nuestro estilo de vida, la vida del Caribe. García Márquez también es conocido por dejar fuera detalles y eventos aparentemente importantes de tal manera que el lector se ve obligado a cumplir un papel más participativo en la historia desarrollada. Por ejemplo, en El Coronel no tiene quien le escriba de los personajes principales, no se dan nombres. Esta práctica se ve influida por las tragedias griegas, como Antígona y Edipo Rey, en la que ocurren eventos importantes fuera de las representaciones que se dejan a la imaginación del público. Lo que más caracterizó a Gabriel García Márquez fue su particular forma de mezclar la realidad con la ficción. Un claro ejemplo es Crónica de una muerte anunciada, en donde toma una noticia real, el asesinato de Santiago Nazar. Su narración estaba alejada del rigor periodístico y de la formalidad a la que aún estamos acostumbrados. Sus crónicas se leían más como literatura que como periodismo. Sin embargo, ahí seguía la noticia y la investigación, y el observador silencioso, del que tanto nos hablan en la universidad. La crónica le abrió el camino hacia la novela. Por eso, hubo un momento en el que García Márquez se dedicó de lleno a escribir novelas. Sin embargo, siempre pidió que se le recordara como un periodista. En la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, en sus siglas SIP, de 1996, Gabriel García Márquez dio el famoso discurso, El mejor oficio del mundo, donde expresa su sentir acerca del periodismo, cómo lo vivió y cómo se debería aprender. Su pasión se mantuvo fiel a pesar de consolidarse como uno de los mejores escritores. Por ello creó la Fundación de Periodismo, la cual realiza talleres, otorga premios y becas, con el objetivo de hacer el mejor periodismo del mundo, un periodismo independiente que busca investigar, descifrar y explicar la realidad de una manera rigurosa, ética y creativa, para que la ciudadanía esté mejor informada. Ante todo, debes mantener siempre la ética, algo muy difícil en la forma en la que se cubre actualmente por la inmediatez. Pero bien lo dijo García Márquez, la mejor noticia no siempre es la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Otra de las aportaciones fue su ejemplar ímpetu de enfrentarse a la vida como periodista. Sus actos indicaron que para él el periodismo no era un ganapán ni un oficio bastardo, sino una forma de la literatura a la que valía la pena entregarle la vocación y la vida. Actualmente se extraña en el periódico las crónicas estilo García Márquez, con descripciones que nos hacen vivir el momento gracias a la narración. También echamos de menos los reportajes extensos y las entrevistas de semblanza con tintes literarios. La siguiente es una frase que nos regaló el novelista. Para muchos redactores de periódicos, la transcripción es la prueba de fuego. Confunden el sonido de las palabras, tropiezan con la semántica, naufragan en la ortografía y mueren por el infarto de la sintaxis. Te extrañamos, Gabriel García Márquez.